Vamos a pensar en proposición, la semana que viene vamos a ver en cuanto a expiación, y si bien son cosas o doctrinas que están en el Antiguo Testamento, definitivamente tienen que ver con nuestra salvación. Si hoy pudiéramos pensar en todo esto, podríamos pensar en entrar confiadamente al trono de la gracia. Y es lo que podemos hacer por medio de Jesucristo. Ahora, propiciación. Significado del diccionario, significado bíblico. ¿Está ahí? Sí, perfecto. Apaciguar, volver favorable, inclinar a la bondad al que está ofendido. Eso es lo que dice el diccionario. La mayoría de nosotros acudimos a un diccionario cuando no sabemos algo, pero a veces el diccionario no es exactamente lo que necesitamos porque tiene un término bíblico. Bíblicamente no solo significa apaciguar o aplacar, sino que su justicia quedó satisfecha. Vamos a Romanos capítulo 3. Su justicia queda satisfecha. ¿Qué justicia? Definitivamente la justicia de Dios. Vamos a leer varios versículos de Romanos. El apóstol Pablo habla mucho de la justificación. Y después vamos a leer otros, pero en el 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios que obtenemos por fe. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que significa? Significa que la justicia de Dios queda satisfecha. ¿Por qué? Y porque había un Dios que necesitaba satisfacer. Vamos a buscar la terminología de la palabra. Hilaskomai en griego. Ustedes saben que no me gusta porque no hablo griego, pero en el diccionario Bain o Vine con V, usted encuentra muchas traducciones de palabras. Y dice así, se usaba entre los griegos con el significado de hacer propicio a los dioses, no a Dios, a los dioses, apaciguar, propiciar, por cuanto no se concebía que la actitud natural de ellos fuera buena, de buena voluntad, sino algo que tenía que ganar. En la antigüedad se utilizaba esto, bueno, hay que calmar a los dioses y hacían un sacrificio, por eso nosotros escuchamos o leemos de diferentes sacrificios que se hacían. Yo cuando estudiaba esto pensaba, ¿por qué para la época cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, no le llamó la atención lo que le pedía? Porque se utilizaba en esa época diferentes sacrificios a diferentes dioses. Nosotros hoy tenemos la Biblia, conocemos al único Dios verdadero, pero en esa época había cosas que eran normales, entonces había que apaciguar la ira de Dios. Ahora, cuando vamos a mirar en la Biblia, tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento, perdón, ¿qué es la Septuaginta? Manuel, fuerte. ¿Qué escucharon allá atrás? La traducción del griego. Manuel dentro de poco, después Roberto, el próximo que le voy a preguntar, y así, porque son los que dentro de pronto le vamos a dar un certificado, así en cualquier momento el uso de la palabra es ajeno a la Biblia en cuanto a griego con respecto a Dios. Tanto en la Septuaginta como en el Nuevo Testamento nunca se utiliza ningún acto por medio del cual el hombre lleve a Dios a una actitud favorable o una disposición de gracia. ¿Por qué? Porque no hay nada que el hombre pueda hacer. Yo puedo tratar de apaciguar a Dios, hacer todas las obras que quiera, pero ¿qué dice Dios de mis obras? Dice que mis obras son como un trapo de inmundicia. Hemos sido criados en un ambiente donde pensamos que hacer obras está bien. Bueno, yo hago obras porque soy salvo, no para ser salvo. Y pensando en las obras, mi fe me justifica ante Dios. Las obras es lo que la gente ve. Entonces las obras me justifican o muestran mi fe a la gente. Pero yo hago obras porque soy salvo, no para ser salvo. Así que, pensando en lo anterior, nosotros vamos a ver eso, vamos a ver que se hacían sacrificios. De hecho, cuando vemos la expiación va a quedar más claro, pero no hay ningún sacrificio que hoy podamos hacer. Ahora, es Dios quien es propiciado.
¿Por qué? Por la vindicación. ¿Qué significa vindicación? Defensa. Por la defensa de su carácter santo, de su carácter justo. Son atributos de Dios. Dios es santo, Dios es justo. Al ser santo y al ser justo, son atributos que a veces nosotros nos olvidamos. Siempre hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, pero a veces nos olvidamos hablar de la justicia de Dios. De un Dios que no va a tener por inocente al culpable. De un Dios que también tiene que condenar. De un Dios que también tiene que disciplinar. Y no estoy hablando como cuando era chico que me hablaban del viejo de la bolsa que te venía a castigar. No, no, no. Estoy hablando del carácter de Dios. ¿Es santo? Sí. ¿Es justo? Sí. Por eso Él tuvo que buscar una solución para que nosotros podamos tener. Ahora, santo, justo, y tenía que mandar una provisión para respetar lo que están escribiendo. Él ha dispuesto en el sacrificio vicario y expiatorio de Cristo, Él ha tratado de tal manera con el pecado que puede mostrar misericordia al pecador que cree, quitando su culpa y remitiendo sus pecados. Cuando pensamos en un sacrificio vicario, ¿qué significa vicario? Sustituto, muy bien, sustituto. El hermano Bautispén puede preguntar o hablar, no hay problema. Al pensar en un sacrificio vicario, podemos pensar también en la justificación. ¿Por qué? Me sacó y se puso Él, fue en mi lugar. Acuérdense que la semana anterior hablamos de un sacrificio vicario, pero también en un sacrificio, ¿cómo era? También con V, voluntario. Él puso su vida en forma voluntaria, nadie lo obligó. Ahora, si la quiere literal y con 3 V cortas o 3 V, fue un sacrificio vil, por lo maltratado que fue vicario porque me intercambió, pero fue voluntario porque me amó. Qué interesante, porque es justo, es santo, también es amor, por eso lo tuvo que hacer en mi lugar, y por eso Él es la propiciación, Él es el que está en mi lugar. Y la última parte es muy interesante porque dice, quitando su culpa y remitiendo sus pecados. ¿De quién? Míos. En lugar de hablar en plural, lo podemos pensar. Ahora, vamos a Lucas, capítulo 18, a ver un pasaje muy conocido que hace años lo usaba golpeándome el pecho. Pecador, pecador, pecador. ¿Se acuerdan? Creo que varios de nosotros hemos pasado por ahí. 18:13. Para que podamos entender la idea de lo que estamos leyendo, vamos a leer desde el 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un uno era un fariseo, hipócrita. El otro era cobrador de impuestos, publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces al día, 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando yo veo este pasaje, es muy actual, ¿verdad que sí? Lamentablemente es muy actual. Y haciendo un paréntesis, para ver algo práctico, en muchas oportunidades, algunos de los que estamos acá podemos actuar como el publicano o como el fariseo. El fariseo es el que vive tratando de guardar la ley para agradar a Dios y no conoce a Dios porque solamente juzga a los demás. Pero el cobrador de impuestos o el publicano es el que entendió que necesitaba la misericordia de Dios. Cuando usted escucha a una persona que ora en público de esta manera, por ejemplo: Señor, gracias por ser quien soy y te pido que perdones los pecados de todos mis hermanos. Ese es un hipócrita. A veces no lo dicen así, a veces dice: Señor, perdona todos nuestros pecados. Metete con el tuyo, del mío me arreglo yo.
pero la forma de orar habla mucho del carácter de la persona. Entonces, sé propicio. ¿Qué significa ser propicio o misericordioso? Es la persona el objeto aquí. Con él tenía que ser propicio o misericordioso. Vamos a Hebreos capítulo 2. Y definitivamente Dios lo fue, y ese hombre fue transformado por Dios. Versículo 7, aparece la misma, 17, aparece la misma palabra. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Expiar qué? Los pecados ¿de quién? Del pueblo. Expiar, hacer propiciación, siendo aquí el objeto del verbo los pecados. Quitó los pecados del pueblo. Vamos a terminar cuando estudiemos la otra parte. En ese momento los pecados eran cubiertos solamente por medio de Cristo. Los pecados son quitados totalmente. Ahora, ustedes saben que yo leo todas las versiones porque para mí todas las versiones son buenas. No tenemos nada que sea estrictamente de la mano de Dios para mí, pero encontrás la versión popular o versión Dios habla hoy, una versión muy vieja, que le cambia algunas cosas. Y en esas cosas, en eso tenemos que tener no cuidado para no leerla, sino dependencia de Dios para entender el contexto. Porque yo no voy a satanizar ninguna versión. Yo puedo leer la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la Reina Valera, la versión de las Américas, pero siempre tengo que ver que lo que esté diciendo esté de acuerdo a todo el contexto. Y fíjense, versión popular traduce obtener el perdón, lo que no se corresponde con el texto. ¿Por qué? ¿Por qué no se corresponde con el texto obtener el perdón? Porque no hay nada que yo pueda hacer para alcanzar el cielo. Entonces, si alguna vez te encontrás con una Biblia que te habla de que podés hacer algo para obtener, vas a tener que leer el contexto, y por eso siempre digo, leamos varias versiones y definitivamente el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a la verdad. Entonces, no se corresponde con el texto, no se trata de una manera de obtención del perdón por medio del sacrificio de Cristo. El que cree en Él, por el propio acto de Dios, es liberado de una ira justamente merecida y entra a un pacto de gracia. Preste atención a la última parte. El que cree en Él es liberado ¿de qué? De la ira venidera. ¿Se dan cuenta que por qué necesitábamos que esto suceda? El que cree entra en un pacto de gracia y puede disfrutar de la eternidad. El que no cree, un día verá la ira de Dios. Y no hay nada que yo pueda obtener. Porque si yo puedo obtener algo, la obra de Cristo hubiera sido en vano. No es el momento, porque usted ya los conoce, pero en diferentes formas y lugares siempre me habla de una salvación por gracia por medio de la fe. Aún en el Antiguo Testamento la salvación era por fe. No lleguemos a pensar lo que hacen algunos, Antiguo Testamento obras, Nuevo Testamento fe. No, la salvación siempre fue por fe. Ahora es interesante porque Dios siempre es el mismo. Dios es el mismo hoy, ayer y siempre, porque es inmutable, ¿sí? Y yo quiero que preste atención a lo que vamos a poner ahora. Dice, Dios es siempre el mismo y por cuanto Él es inmutable en sí mismo. ¿Qué es inmutable? Que no cambia. No cambia, no cambió, no cambia y no cambiará porque es el mismo. Ahora, su actitud sí cambia. ¿Cómo? Sí, su actitud sí cambia. Él puede actuar en forma diferente hacia aquellos que vienen a Él por fe, y esto es únicamente sobre la base del sacrificio de Cristo. ¿Por qué?
Porque el que viene a Él por fe llega a ser hijo de Dios. El que no llega a Cristo no es hijo de Dios. Y no es que Dios no quiera, no es que no haya sido elegido, es que la persona fue la que tomó la decisión de decir no. Entonces, por eso hablé antes de la ira de Dios, porque es fácil hablar del amor, la justicia y que todos salgamos contentos. Sí, pero cuando Dios me salvó de la ira. Y cuando pensamos en el sacrificio de Cristo en la cruz es el único sacrificio que pudo hacer perfecto para satisfacer las demandas de Dios. Y las demandas de Dios tenían que ser satisfechas. Por eso es tan importante cuando nosotros compartimos el Evangelio, porque hay diferentes evangelios que hoy estamos escuchando, pero el Evangelio de la gracia de Dios siempre incluye sangre y cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, y el derramamiento de sangre fue en la cruz, y ahí se perfeccionó. Entonces, si alguien predica un evangelio diferente, sin sangre y sin cruz, no hay perdón. Entonces, no que Dios haya cambiado, sino que Dios siempre va a actuar de acuerdo a su justicia, porque Él es inmutable. Si usted va leyendo la Biblia, va a encontrar eso. Ahora, fíjese en la segunda parte, y vamos buscando otra vez Romanos capítulo 3. No es meramente la obtención del perdón de pecados mediante el sacrificio, como lo expresa la versión popular o Dios habla hoy. Lo que se expresa es que se asentaron las bases para poder otorgarlo con justicia, defendiendo de esta manera el carácter de Dios. Vamos a Romanos 3. Otra vez, 21, pero voy a leer hasta el 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿cuál? ¿La justicia de quién? ¿Se acuerda lo que dijo Pablo en Filipenses? No teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios. Cuidado, porque muchos manejan su propia justicia, su propia forma de salvación. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? Mi fe tiene que estar colocada en el autor y consumador de la fe, en la persona correcta. Algunos autores dicen en el objeto correcto, a mí no me gusta decir objeto, me gusta decir persona. En la persona correcta, todos tenemos fe, pero si la fe no está colocada en el lugar correcto, no puedo tener la justicia de Dios que viene por medio de la fe. Para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, qué interesante, ¿no? En medio de hablar de la justicia, me vuelve a recordar que todos pecaron y están separados de la presencia de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Voy a recalcar la última parte y volver. El justo justifica a quién. La última parte del versículo. A fin de que Él, Cristo, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No hay otra manera de ser justificado. Pero mira algunos detalles de este. En primer lugar, no es mi justicia, es la justicia de Dios que viene por la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Versículo 23, todos conocemos, estamos separados. ¿Qué significa? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, muertos espiritualmente, que no podemos llegar a Dios, ¿sí? Pero el 24 es muy interesante, porque repite aparentemente algo, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente, ¿por qué? ¿Qué palabra repite ahí? Por su gracia. Ahora, cosas interesantes de este versículo. En primer lugar,
me lleva otra vez a decir, no hay obra alguna que podamos hacer, porque es gratis. Es gratis por gracia. O sea, yo no lo puedo alcanzar. No voy a hablar de la justificación ahora porque la vamos a estudiar después. Pero la justificación es parte también de la obra que sucede cuando somos salvos, cuando llegamos a ser hijos de Dios. Y utiliza la palabra redención. Definitivamente también la redención es parte de la obra de Dios en la salvación. Redención, ¿qué era? Ser comprado, ser poseído, y Dios me daba libertad para vivir en libertad y disfrutarle. Podríamos pasar horas estudiando este versículo y todo lo que tiene. Ahora, ¿cómo hizo Dios eso? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué hizo? Puso a Cristo, y si otra vez menciona a Cristo, pero menciona algo. ¿Dónde tengo que poner la fe? ¿En el Jesús humano? A veces escuchamos a los hermanos Pentes, el Jesús de Nazaret. El Jesús de Nazaret a mí no me salvó. El Jesús humano a mí no me salvó. A mí me salvó el Jesús que estuvo en la cruz, venció la cruz y resucitó. De hecho, no me salvó Jesús, me salvó Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el nombre para conocer al hombre, Salvador. Pero Cristo es el Mesías. Y yo tengo que poner mi fe en Jesucristo. Cuando va mirando la Biblia, se va a dar cuenta que después de la resurrección se le menciona más como Jesucristo. ¿Por qué? Porque es Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, el que resucitó y venció la muerte. Entonces, por medio de la fe en su sangre, ¿en la sangre de quién? En la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. No hay otra manera de ser salvo que no sea por medio de Cristo y de la fe que yo pongo en Él. ¿Por qué hago hincapié en esto? Bueno, hago hincapié en esto porque muchas veces podemos pensar, ¡ay, lo que sufrió el Señor Jesús cuando lo dejaron solito, que era chiquito, qué sacrificio! ¡Ay, pero es que lo latigaron! Sí, lo latigaron, lo maltrataron. Hacemos énfasis de todo esto en Semana Santa. Pero un autor dice, pero si es con sangre, si el Señor Jesús solamente se hubiera lastimado el dedo y derrama sangre, ¿hubiera sido suficiente? No, hacía falta un sacrificio completo. Y ese sacrificio fue puesto en la cruz, cargó mi pecado y su pecado, murió, pero resucitó. Por eso es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es Jesús el que entra a la tumba, pero es Cristo Jesús el que resucita y sale de la tumba, el Hijo de Dios. Ahora, propiciación. Propiciación. Tiene que ver con la satisfacción. Y suena hasta raro. Satisfacción de la justicia y juicio de Dios. Había algo que había que pagar y Dios tenía que quedar satisfecho. Bueno, Dios lo hizo. Y esto es imaginación, no es Biblia. Yo me imagino en ese momento Dios viendo la situación de Adán y Eva, que habían sido creados en un lugar perfecto y tenían que ser condenados. Dios sabía que tenía que hacer algo por ellos. Y ahí pensó, bueno, ¿cómo voy a hacer? Me voy a hacer humano y voy a satisfacer esto, para que haya derramamiento de sangre y perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Dios demanda la muerte del pecador. La paga del pecado es, todo alma que pecare, morirá. Dios demanda la muerte del pecador. Y si lo que Cristo hizo, pensando en la primera traducción, fue solamente apaciguar, la obra no sería completa. Dios no calmó. Dios quedó totalmente satisfecho con el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Y propiciación incluye la satisfacción de la justicia de Dios. Grábese eso. Incluye la satisfacción de la justicia de Dios. Dios es amor, es santo, es justo, y esa justicia tenía que quedar satisfecha. Ahora, ¿quién fue enviado para que esa justicia quede satisfecha? Cristo. Cristo. ¿Por qué digo Cristo? Porque fue el que llegó a la cruz y me salvó.
Cristo fue enviado como la propiciación para mostrar que Dios fue y es justo en perdonar. ¿Por qué digo fue y es? Porque es inmutable, Él no cambia. Y una característica hermosa de Dios que es amor, y es un amor que es perdonador. Y ese amor perdonador es un amor personal, porque Dios murió por cada uno de nosotros. No, murió por todos definitivamente, pero murió por mí. La muerte del Señor llenó todos, absolutamente todos los requisitos, dio todas las garantías para que se termine la separación entre el hombre y Dios. Por eso en el versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y volviendo a esto, ¿dónde está su fe? Porque si yo tengo fe, sí, yo tengo fe. Cuidado, porque los que van a la romería tienen fe. Los que golpean puertas todos los días que nosotros no le abrimos tienen fe. Pero si no tengo la fe en Jesús, es una fe mal puesta. Pero yo soy bautista, te felicito. Soy pentecostal, te felicito. Pero ¿qué necesitas para completar eso? Poner la fe donde la fe tiene que estar puesta. Dios justifica al que es de la fe de Jesús. Fe es confianza. Creo y confío. Al que oye su palabra, la fe viene por el oír. Al que oye su palabra y cree, Dios puede salvar. Ahora, la salvación está en Cristo. La salvación viene por oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios, Dios utiliza su palabra para que su Espíritu Santo me convenza a mí por medio de la palabra de que le necesito. Definitivamente le necesito. ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Quién se durmió ya? ¿Nadie? Un poquito más, porque vamos a pensar en el propiciatorio. ¿Cuántos leyeron en el Antiguo Testamento lo que es el tabernáculo, el propiciatorio y todas esas cosas que no nos gustan? Vamos a ser honestos, a ver, ¿a quién le gusta Levítico? Levante la mano. Y que usted abre el libro y chorrea sangre. ¿Sí? ¿A quién le gusta? Pero hay que leerlo. Yo lo abro y siempre busco un trapo para que la sangre no me chorree al piso. Pero hablando en serio, necesito entender lo que ellos estaban viviendo. Y vamos a buscar Hebreos, capítulo 9. Pensar, ¿qué era el propiciatorio? El arca del pacto era una caja de madera de acacia que contenía las 2 tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón que floreció. ¿Sí? Hebreos 9, 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El apóstol Pablo, cuando escribe Hebreos, toma lo del Antiguo Testamento y lo pone clarito acá. Acá estaba lo que estaba dentro del propiciatorio. Y podríamos pensar, las tablas de la ley, siempre yo me incomoda algo me hace ruido cuando decimos la ley de Moisés. ¿La ley era de Moisés? No, era de Dios. Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para bajar esa ley. Pero nosotros, por una cuestión de religión, repetimos siempre, la ley de Moisés. No, es la ley de Dios. Que Moisés trajo, propuso, el pueblo aceptó y no cumplió. Pero estaba todo eso. Entonces, ¿qué contenía? Contenía las tablas de la ley, contenía el maná. ¿Qué era el maná? La comida que habían comido. Podíamos ir a Deuteronomio y pensar que tenían comida que no habían cocinado, ni siquiera, no había pulpería en el desierto. Tenía que recordar todos los días que Dios era el proveedor. No había otra manera. Es algo que nosotros nos olvidamos a veces. Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. A ver si lo encuentro.
comida que nunca comiste. Capítulo 8. Dice, versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿Dónde estaban? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Acá está el propósito de la prueba que habían pasado. Te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y habla después de los vestidos y demás. Pero el pueblo de Israel nunca pasó hambre, porque Dios le dio el maná. Entonces, ¿qué hicieron en ese momento? Pusieron el maná ahí para que recuerden siempre la provisión de Dios. Interesante, estaba el tabernáculo en el medio, habían visto el maná. ¿El pueblo se quejaba o no? Sí, porque somos insatisfechos por naturaleza. Habían visto los milagros de Dios, pero 2 días después se olvidaban y querían más. Entonces, ¿qué contenía? Las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón. Después estaba la tapa del arca. En hebreo es muy interesante la idea caporet, es asociada a la palabra kafar, que es cubrir, era la cubierta. Significa lugar de cubrir. Sería bueno que busquen una fotito del arca. Hay mucha historia y muchas películas, no todas son ciertas, pero busquen una fotito y van a ver cómo era. Y el propiciatorio era el lugar de cubrir porque allí era rociada la sangre del sacrificio. La sangre del sacrificio. La cubierta de oro del arca era de propiciatorio divino porque en justicia divina. Y se utilizaba oro. Interesante también, ¿dónde había salido ese oro? Era el oro que Dios proveyó ¿a quién? Al pueblo, ¿por medio de quién? De los egipcios, porque ¿dónde iban a sacar oro? Pero el oro habla de la pureza, el oro habla de la perfección que estaban haciendo. Hoy se malinterpreta eso y muchos lugares tienen mucho oro pensando en eso, pero no, fue en ese momento y en ese lugar. Y habían hecho 2 querubines protectores que se miraban así para mostrar la gloria de Dios, y ese era el lugar donde Dios se podía comunicar. Cuando era rociada la sangre y se derramaba, ¿por quién se derramaba? Por los pecadores. Esos pecadores podían adorar. Hoy nosotros también, porque la sangre de Cristo fue derramada en la cruz para que yo pueda adorar. Y es interesante, si no ve de ahí, anote Éxodo 25, 17 al 20, Ezequiel 1, 13 y 14, 27 y 28, Levítico 16, 14. Ahí va a ver la idea de los querubines y todo lo demás, pero solamente vamos a leer Éxodo 25. Hoy alguno va a comer pollo al pastor, así que largo estuvo. 25, 17. ¿Lo tienen? Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Una pieza con el propiciatorio harás, los querubines en sus 2 extremos, y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y, mire qué lindo, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo. Versículo 22, y hablaré contigo. Qué increíble, ¿no?
sobre el propiciatorio de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel, y harás asimismo una mesa, y sigue. Y me quedé pensando, me quedé tildado ahí, ¿hablará conmigo? En ese momento el Señor habitaba en una tienda, hoy habita en mí, y hoy yo puedo llegar al trono de la gracia. Entonces, el propiciatorio simboliza el trono de la gracia, simboliza la presencia divina que nosotros tenemos hoy y no valoramos. Hebreos habla mucho de eso, y solamente anote los versículos, pero cuando el propiciatorio se rocía con sangre, el juicio de Dios se transforma en gracia y misericordia. Cuando una persona, como yo y como usted, cree por fe en la obra de Jesucristo en la cruz, recibe su gracia y su misericordia. El propiciatorio, alguien dijo, el propiciatorio se tornó en un lugar de reunión de un Dios santo y un hombre pecador. Cuando el hombre toma su lugar como pecador, Dios puede, en el ejercicio de la gracia, tomar su lugar como Salvador. Entonces toda pregunta queda ya, no tengo más nada que hacer. La cruz respondió todos los reclamos divinos. Dios quedó satisfecho. Entonces ahí empieza a correr la misericordia y la gracia. Pero fíjense, se tornó en un lugar de reunión entre los pecadores y Dios. El pecador que es perdonado pasa a ser hijo de Dios, y ese pecador perdonado que pasa a ser hijo de Dios hoy tiene entrada directa al trono de la gracia. Si usted ha leído el Antiguo Testamento y se acuerda cómo era el templo, el velo se rompió y ya no tenía que entrar el sumo sacerdote. Nosotros estamos ahora en el trono de la gracia. Ya si lo disfrutamos o no, es un problema personal. Pero qué increíble lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque cuando un Dios justo y un pecador arruinado se encuentran sobre una plataforma rociada con sangre, todo queda arreglado para siempre. ¿Qué dice la Biblia? Que la gracia y la misericordia se besaron, se encontraron en la cruz para poder tomarme a mí y hacerme una nueva criatura. Entonces, ¿qué es lo propiciatorio? Hebreos 4:16. Yo sé que lo conoce, pero escuchemos la Biblia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es lo que hoy podemos hacer nosotros. En cada momento, en cada lugar, estemos donde estemos. El pueblo de Israel era guiado por una nube. ¿Y por qué más? Y eso simbolizaba, ¿qué simbolizaba? La presencia de Dios. Hoy nosotros somos los que resplandecemos en este mundo como luminares. Por eso cada vez que pecamos le echamos a perder, porque ya Dios no puede trabajar. Entonces, no es solo un lugar de encuentro, es un lugar de comunión. Es el trono de la gracia. ¿Y con quién me encuentro? Me encuentro con un Dios santo. Con un Dios santo, que definitivamente al pensar en esto, viene a mi mente Romanos 8. Cuando me encontré con un Dios santo y me santificó y me hizo santo, entonces Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Nadie, porque Dios es el que justifica. Cristo es el propiciatorio. Él es el propiciador, quien quitó el pecado por el sacrificio de sí mismo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. El propiciatorio, rociado por su propia sangre, la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin contaminación. Y encontramos la palabra propiciación en Romanos 3:25, en 1 Juan. Es la propiciación por nuestros pecados.
Interesante 1 Juan, no tenemos tiempo ahora, pero habla de que no quiere que pequemos, pero si pecamos tenemos un abogado, a Jesucristo el justo. Entonces, solo piense conmigo, la provisión de Dios, de hecho, lea conmigo, está atrás. La provisión de Dios, del Señor Jesucristo en el sacrificio sobre la cruz, satisfizo de tal manera la demanda de la ley que el amor de Cristo puede fluir sin obstáculo para el pecador, sin que la santidad de Dios se vea comprometida. Lo que hubiera sido para el pecador un lugar de juicio, se tornó para el creyente en un lugar de misericordia, el trono de su gracia. Ahora, no lo deje acá, déjelo acá. No lo piense, siéntalo. Nosotros hoy, al estar en el trono de la gracia, encontramos continuamente el oportuno socorro. Pero definitivamente, ¿por qué Dios permite que me acerque a Él? Para que acercándome a Él yo pueda ser un canal de bendición para todo el que me rodea. Porque la misma gracia que yo necesito, la necesita usted. Pero hoy vinimos aquí para estimularnos al amor y a las buenas obras. Señor,